Hola, ¿qué tal? ¿Quieres escribir un cuento y no sabes cómo? ¿No sabes cuál es la estructura de un cuento? ¿No sabes cómo empezar un cuento? Pues estás en el sitio correcto porque acá te vamos a enseñar a cómo escribir un cuento de la manera más correcta o adecuada. Déjeme presentarme, soy el profesor David Yulestiri y bueno, pues empecemos. Para escribir un cuento hay que tener algunos aspectos previos y conocer al respecto lo siguiente. Uno, para escribir un cuento, lógicamente que yo antes debo de leer cuentos y saber un poco y apropiarme un poco acerca de cómo está estructurado un cuento o cómo está escrito un cuento. A partir de ello vamos a poder deducir la estructura y de repente algún estilo de algún escritor que se nos pueda apegar o parecer interesante para tal vez adecuarlo o adaptarlo a nuestro estilo propio. El segundo consejo es elegir un tema en el cuento. ¿Ya? Lógicamente se nos van a pasar miles de temas en nuestro cuento, pero debemos de elegir un tema pues que sea particular, un tema tal vez único, tal vez que te haya sucedido a ti. Para ello no es necesario recurrir a ficción, sino puede ser circunstancias o hechos que te hayan pasado a ti. Debemos de seleccionar una en particular y a partir de ello empezar a trabajar. El tercer consejo es el cuidar el mensaje de tu cuento. A partir de la experiencia o el cuento o la temática seleccionada, debes de pensar en el mensaje de tu cuento. Tu mensaje lógicamente que tiene que ser educativo, reflexivo, porque necesitamos concientizar a la sociedad a través de la literatura. Tenemos que ayudar a construir una sociedad mejor a partir de la literatura, en este caso a partir de la escritura de un cuento. ¿Ya? Entonces el mensaje tiene que ser totalmente adecuado a la realidad que vivimos. ¿Para qué? Para que nuestra sociedad mejore. El siguiente consejo que también les doy es definir el tiempo, lugar y personajes. Lógicamente ya tengo el tema determinado, un hecho, una experiencia, ya tengo la temática de mi cuento, ya he verificado que el mensaje de mi cuento va a ser bueno, va a ser positivo. Luego tengo que empezar a definir el tiempo, el lugar y los personajes, dónde ha sucedido, cuándo ha sucedido y quiénes intervienen en el hecho. De repente haya seleccionado una experiencia y no me recuerde cuándo, puedo elegir un tiempo determinado o indeterminado. Determinado cuando digo, ¿no?, en fecha tantos o un día de mi cumpleaños, o indeterminado cuando decimos hace mucho tiempo o tiempo atrás. Allí usamos el tiempo indeterminado. También podemos cambiar los personajes de acuerdo a nuestra conveniencia, porque de repente no recuerdo cómo se llamaba un amigo con el que estaba en ese momento, entonces puedo colocarle un nombre. De repente no quiero aparecer en el cuento, entonces voy a narrar en tercera persona y voy a decir un niño llamado Ramón. Vamos a colocarle otro nombre a ese personaje. Y a partir de ello vamos a construir el relato, ¿no? Y el siguiente consejo es pone el título al final. A veces pensamos, bueno, podemos colocar un título inicial a nuestro cuento, pero eso no va a ser el título final. Una vez que terminamos de escribir el cuento, podemos readecuar, reajustar el título de tal manera que no sea tan seco, sino tal vez darle un título más llamativo. El último consejo es escribe sin miedo. A veces nos truncamos en el inicio, no sabemos cómo empezar nuestro párrafo, el primer párrafo sobre todo. Entonces vamos a escribir sin miedo. Posteriormente vamos a darle una lectura, vamos a hacer algunas correcciones y de esa manera escribir, leer y corregir. Ese va a ser el ciclo que nos va a ayudar a mejorar nuestro texto. Muy bien, ahora vayamos a la estructura de un cuento. Todo cuento de la manera clásica tiene la siguiente estructura: el inicio, el nudo y el desenlace. Esa es la manera clásica y esa es la estructura que debe de haber en un cuento. Ya, lógicamente que hay algunas, lógicamente las tendencias modernas de narración pues está tendiendo a alterar un poco esto, pero tenemos que tener en claro que si somos principiantes, primero tenemos que conocer esta estructura, apropiarnos de esta estructura y recién, ¿no?, jugar con lo que es la modificación de esta estructura. Ya, no se puede modificar algo que no conoces. Ya, bueno, ¿qué tiene que ver en el inicio? Tenemos que partir. En el párrafo de inicio puede ser un párrafo o hasta dos. En este párrafo simplemente se presenta, ojo, no se cuenta nada, simplemente se presenta el tiempo, cuándo ha sucedido, el lugar, dónde ha sucedido y los personajes.
este orden puede alterarse, puedes empezar presentando el personaje, luego el tiempo y luego el lugar, o empezar por otro elemento también. Luego tenemos el nudo. En esta parte es donde se empieza a narrar. En la primera parte es el inicio. Ahí no se narra, simplemente se presenta. Cierto día, cierta ocasión, si se empieza a narrar. Ahí es donde se desarrolla el problema o el conflicto. Y finalmente en el desenlace es la última parte donde ya damos a conocer al lector cómo finaliza el cuento o el relato. Cómo se soluciona ese problema o ese conflicto que hemos desarrollado en el nudo. Ya, lógicamente que en el desenlace no siempre tiene un final feliz, puede ser un final triste, un final de suspenso, dependiendo a cada escritor, dependiendo del estilo de cada escritor. Voy a darles algunos tips tradicionales sobre cómo empezar un cuento, según a cada estructura, ¿no? En el inicio podemos empezar con las siguientes frases, con el tiempo indeterminado. Hace mucho tiempo, érase una vez, había una vez, podemos tiempo atrás, también hay otro ejemplo. Otra situación, otro ejemplo puede ser una noche de Navidad, y esto tiempo más específico, ¿no? Ya no es indeterminado. Cuando cumplí 15 años, en fecha 6 de agosto de 2021, ya podemos empezar también dándole detalladamente la fecha exacta. Otra manera de empezar es a las faldas del imán, estoy ya por el lugar, concretamente en la ciudad de La Paz, don Cayetano, un hombre humilde de constitución delgada y tez morena. Podemos empezar también describiendo los personajes, ¿ya? Entonces, todo depende del estilo de cada escritor. Puede empezar describiendo el personaje, luego el tiempo, luego el lugar. Eso ya depende de cada uno. Pero esos son los consejos que se da. El nudo. ¿Qué se hace en el nudo? Podemos empezar el párrafo de la siguiente manera. En cierta ocasión, un día, una mañana, una noche, ¿no? Ya podemos empezar de esa manera. Lógicamente que no es estrictamente cerrado, pero es lo aconsejable para aquellos principiantes que están escribiendo un cuento. Lógicamente, si ya somos más expertos tal vez en este ramo, bueno, pues podemos alterar incluso este inicio, pero esto les va a ayudar a poder organizar mejor su relato, ¿ya? El desenlace, ¿cómo podemos iniciarlo? Finalmente, en consecuencia, por último, o para finalizar, podemos utilizar algunos conectores parecidos, ¿ya? Lógicamente, quiero recordarles que esta estructura simplemente son consejos que te van a ayudar a poder redactar y estructurar mejor tu cuento. No es cerrado, no estoy diciendo con esto que lo uses de manera obligatoria. Puede ser que en algunas situaciones no se dé y que se dé por sobreentendido el inicio, el nudo o el desenlace, pero a manera de consejo, yo les brindo estos conectores para iniciar los párrafos de las partes de un cuento. Y voy a compartir con ustedes este pequeño cuento que he elaborado. Lo he titulado Una mentira mentirosa. Ya, vamos a leer la parte del inicio. Hace algún tiempo atrás, en la ciudad más alta del altiplano boliviano, vivía Cayetano, un niño adicto a los juegos online, gracias al internet ilimitado que tenía en casa y por supuesto al celular que le habían regalado en su último cumpleaños. Miren, fíjense, acá está el personaje, acá está también el tiempo indeterminado, ¿no? Hace algún tiempo atrás, indeterminado, en la ciudad más alta del altiplano boliviano, ahí estamos mencionando el lugar. Entonces, por lo tanto, cumple con lo que se menciona en la parte de inicio. Lo que tiene que haber en inicio es la presentación del lugar, personajes y el tiempo. Pues vayamos a lo que es el nudo. Una noche, mientras jugaba Free Fire debajo de la cama, lógicamente fingiendo estar dormido para que no le vieran sus padres, le llegó un mensaje que obstruyó parte de la pantalla del equipo. Quiso desplazarlo, pero al leer el mensaje se le chisparon los ojos y por un momento se quedó paralizado. El mensaje decía: te has ganado un celular, último modelo, para la entrega comunicarse con el número XXE. Cayetano no podía creerlo. Por un momento quiso salir de su cuarto y avisarles a sus padres, pero lo pensó mejor y decidió darles la sorpresa cuando tenga el premio en sus manos. Para completar esa fabulosa premiación debía llamar a un número. Cayetano no tenía crédito, así que tomó el celular de su madre sigilosamente. Con la emoción al límite, marcó el número. Le contestó un señor llamado John, quien le corroboró que la línea telefónica había ganado un celular.
Pese a que la llamada no se había hecho del celular de Cayetano. Muy feliz, le preguntó cómo recogería el premio. John le dijo que está en otro país y debía pagar algunos gastos de envío, a más tardar en 48 horas, y que mandaría a uno de sus funcionarios a recoger el dinero en una plaza cercana a su casa. Al día siguiente, Cayetano contó sus ahorros, moneda por moneda, pero no eran suficientes, y que inventó a sus padres que en la escuela le habían pedido una cuota para unos libros. Sus padres no dudaron y le dieron el dinero. Cayetano salió supuestamente a la escuela, aunque en realidad iba al encuentro con el operador del club. Bueno, ese es el nudo. El problema o el conflicto que se ha desarrollado en el nudo es sobre un supuesto premio que le ha llegado a Cayetano y este no sabía cómo reclamar ese premio. Actualmente se ha podido ver que ya se está desenvolviendo, ya está llegando a la parte final, donde va a recoger el premio. Y esa parte precisamente se encuentra en el desenlace. El desenlace dice así: finalmente llegó la hora de recibir el premio. Un señor de espaldas estaba sentado en el lugar acordado. Cayetano corrió hacia él, sacó el dinero y cuando vio a la persona se quedó paralizado, a tal extremo de dejar caer el dinero. El señor era su padre y solamente le dijo: afortunadamente soy yo y no tú. Es así que este cuento tiene un final no muy cerrado, por eso es que lleva los puntos suspensivos que da a entender que todavía puede existir algo más. ¿Ya? De esa manera es que se puede escribir un cuento. Bueno, espero que les haya gustado el ejemplo y espero que ustedes escriban un cuento mucho mejor que el mío. Gracias, hasta luego.